Este video tutorial presenta los pasos para poner en marcha la simulación del trabajo de integración curricular. En primer lugar, descargar todos los archivos desde el enlace ubicado en el documento, en la sección Recursos de la página 78. Una vez realizada la descarga, abrir el archivo de nombre, Control Temperatura Plex. Se puede ver en la ventana de simulación, el visualizador principal, el microondas, los índices de desempeño, y las referencias de corriente, potencia y temperatura. Si abrimos el bloque del microondas, podemos observar el bloque del convertidor, el controlador de corriente, el controlador de potencia, el controlador de temperatura de lazo cerrado, y el controlador de temperatura de lazo abierto. El resto de elementos, como los selectores y bloques de constantes, permiten habilitar y deshabilitar controladores y cambiar referencias desde el HMI usando comunicación, y no cumplen ninguna función de control. Si abrimos el bloque del convertidor podemos ver el convertidor flyback, el modelo eléctrico del magnetrón, y el modelo térmico del microondas. Ahora vamos a abrir la ventana del HMI, nuestro editor de código Python es el editor idle. Buscamos la carpeta de descarga. Y seleccionamos el archivo, plex.hmi. Ejecutamos el código del editor y obtenemos la ventana del HMI. Ahora, minimizamos las ventanas. Y abrimos la ventana principal de Plex. Y configuramos el tiempo de simulación a 100 segundos. Y aplicamos los cambios. Después, abrimos el visualizador principal. Esta es la ventana completa del HMI. En la parte izquierda, en el primer cuadro se grafica la temperatura de la masa térmica y su referencia. En el segundo cuadro se grafica la potencia del convertidor y su referencia. En el último cuadro se grafica la corriente del convertidor y su referencia. Ahora damos clic en Simular. Al lado derecho se ubican los checkbox ideados para seleccionar el tipo de control. El primero corresponde al control de temperatura en lazo cerrado. Esta configuración usa 3 controladores en cascada para controlar la temperatura de la masa térmica. El diagrama de abajo representa la simulación en Plex. Este nos permite visualizar cuántos controladores realimentados están interviniendo en el control, en este caso son 3, el controlador de temperatura, el controlador de potencia y el controlador de corriente. Para modificar la referencia de temperatura solo es necesario ingresar el valor en el textbox habilitado. La segunda opción corresponde al control de potencia en lazo cerrado. Este se selecciona dando check en el segundo recuadro. Notamos que el diagrama cambia inmediatamente y nos informa que ahora solo intervienen 2 controladores. El controlador de potencia y el controlador de corriente. De igual manera, para modificar la referencia de potencia, solo es necesario ingresar el valor en el textbox habilitado. La tercera opción corresponde al control de corriente en lazo cerrado. Este se selecciona dando check en el tercer recuadro, vemos que el diagrama cambia inmediatamente y solo incluye el controlador de corriente. La referencia de corriente puede ser modificada usando el textbox habilitado. La cuarta opción corresponde al control de temperatura en lazo abierto, este se selecciona dando check en el cuarto recuadro, notamos que el diagrama solo incluye el controlador de temperatura sin ningún tipo de realimentación. De igual manera, la referencia de temperatura puede ser modificada en el textbox habilitado. Volvemos a seleccionar el controlador de temperatura realimentado y esperamos a que llegue a la referencia. Una vez que llega a la referencia modificamos el textbox de la temperatura ambiente.
Si ampliamos la imagen, observamos que la potencia y la corriente inmediatamente toman acciones correctivas. Ahora ponemos una referencia de 100 grados centígrados. Una vez que la temperatura llega a la referencia, bajamos el set point a 50 grados. Esta es la curva de la caída de temperatura con el controlador siempre activado. Ahora vamos a poner nuevamente una referencia de 100 grados. Una vez alcanzada la referencia, desactivamos el control, dando check en el recuadro de control selectivo. Y cambiamos la referencia de temperatura a 50 grados nuevamente. Vemos que la curva de la caída de temperatura es distinta a la anterior y es debido a que el control se desactiva en la bajada. Pero se vuelve a activar cuando la referencia es alcanzada. Si cambiamos de referencia a 80 grados con el control selectivo activado y esperamos un momento. Vemos que no tiene ningún problema en alcanzar la referencia pues el control selectivo solo actúa cuando la temperatura de referencia cae. Para tener un control de temperatura siempre activado solo quitamos el check del control selectivo. Esas son todas las funciones del HMI, el diseño y dimensionamiento de todo el sistema de simulación está descrito en el documento de integración curricular. Gracias por ver este vídeo.